Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos, yo diría que más influyentes de la historia, la Epístola a los Romanos, del apóstol Pablo. Sin duda. Y para guiarnos vamos a usar un comentario teológico muy detallado de Hernández Díaz López. La misión que nos planteamos es intentar responder a una pregunta que parece casi absurda. Sí, ¿cómo es posible, no? Exacto, ¿cómo es posible que una carta, unas pocas páginas escritas hace 2000 haya podido provocar revoluciones y transformar la vida de tantísima gente? Es la pregunta del millón, desde luego. La fuente que manejamos lo dice muy claro. Califica esta epístola como la cordillera del Himalaya de la teología cristiana. El Himalaya, nada menos. El Everest del pensamiento de Pablo. Y fíjate, su impacto va mucho más allá de lo religioso. Hay un dato fascinante que aporta el filósofo Francis Schaeffer. A ver, hasta no hace mucho, esta carta se estudiaba en las facultades de Derecho de Estados Unidos, pero no por la teología, sino como un ejemplo magistral de argumentación lógica. Enseñaba a los futuros abogados a construir un caso de forma implacable. O sea, que antes que un documento de fe, es una obra maestra de la lógica. Exactamente. Y esa densidad es la que llevó a Martín Lutero a decir algo que lo resume todo. Dijo, esta epístola es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio más puro. Y añadía que es un texto que nunca se acaba de leer, que siempre encuentras algo nuevo. Siempre. Cada vez que volvía, encontraba nuevas profundidades. Es una obra que se resiste a ser dominada por completo. De acuerdo. El reto está planteado. Si este texto es tan poderoso, su poder tiene que ser visible en la historia, ¿no? La fuente arranca con ejemplos muy potentes. Sí, de transformaciones personales que tuvieron un eco histórico masivo. Y el primer gran nombre que aparece es Agustín de Hipona. Claro, pero para entender el impacto hay que saber quién era Agustín antes. Totalmente. Hablamos de un gigante intelectual, un profesor de retórica brillante. Pero personalmente era un hombre atormentado, Dividido, ¿no? muy dividido, entre sus ambiciones, sus pasiones y una búsqueda espiritual que no le llevaba a ninguna parte. La fuente lo describe en una profunda crisis existencial. Y en medio de esa crisis se topa con un pasaje de Romanos. ¿Qué es lo que lee exactamente? Pues está en su jardín, desesperado, y oye una voz de un niño que canta, toma y lee, toma y lee. Abre las escrituras al azar y sus ojos caen en Romanos 13. ¿Y qué dice? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pero, a ver, así sin más, eso es lo que provoca el cambio. Es el catalizador. Sus propias palabras son muy claras, la fuente las cita. Instantáneamente, al terminar la sentencia, una clara luz inundó mi corazón y todas las tinieblas de la duda se desvanecieron. Vaya. Es como si todas las piezas de su búsqueda encajaran de golpe. Y esa conversión, claro, no fue un asunto privado. No, claro, se convirtió en el teólogo más influyente de la Iglesia occidental. El más influyente. Figuras como Lutero o Calvino, 1000 años después, se consideraban simplemente discípulos de Agustín. F.F. Bruce, un académico que se cita, llega a decir que es imposible calcular la deuda que el mundo tiene con ese momento. Es que es increíble el efecto dominó. Y hablando de Lutero, la fuente nos lleva directamente a él. Más de 1000 años después, la historia parece que se repite, y quizá de forma aún más intensa. Lutero era un monje agustino, de hecho. Vivía aterrorizado por la justicia de Dios. Lo veía como un juez implacable. Exacto, un juez al que era imposible satisfacer. Se sometía a ayunos extremos, confesiones de horas, autoflagelación. Hacía todo lo que la Iglesia le decía que tenía que hacer, pero solo sentía más culpa. ¿Más distancia? Más y más. Odiaba la idea de la justicia de Dios, porque para él era un estándar inalcanzable. Hasta que, de nuevo, se encuentra con la carta a los romanos. Justo, mientras preparaba unas clases sobre la epístola, se topa con el capítulo 1, versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Y de repente lo entendió de una forma completamente nueva. ¿Cómo? Entendió que la justicia de Dios no era una exigencia que Él nos imponía, sino un regalo que Él nos daba. No era algo que tuviéramos que lograr, sino algo que se recibe por fe. Pasó de ser una meta inalcanzable a ser un regalo. La perspectiva cambia por completo. Radicalmente. El propio Lutero dijo que fue como si se le abrieran las puertas del paraíso. Y esa liberación personal fue la mecha de la Reforma protestante. De ahí a las 95 tesis en Wittenberg. Directamente. Desafió toda la estructura de salvación por obras. La fuente lo llama, y creo que muy acertadamente, el trampolín de la Reforma.
Y el patrón sigue, ¿eh? Sí, menciona los avivamientos en la Inglaterra del siglo XVIII y luego salta al siglo XX. Y aquí ocurre algo que me parece fascinante. El comentario de Karl Barth. Sí, el comentario de 1918. Se dice que fue como una granada en el patio de recreo de los teólogos. Me encanta esa imagen. Pero, ¿qué había en ese patio de recreo para que necesitara una granada? Pues el patio de recreo era la teología liberal de principios del siglo XX. Había reducido el cristianismo a poco más que un sistema moral. Centrado en el ser humano, en su bondad. En su bondad inherente en la idea de progreso, un Dios muy paternalista y un Jesús que era, sobre todo, un gran maestro moral. Era una teología muy optimista, muy humana. Y llega Barth. Y llega Barth, traumatizado por la Primera Guerra Mundial que había destrozado esa idea de progreso, y con su comentario sobre Romanos reintroduce a un Dios radicalmente distinto, soberano, trascendente, un Dios que irrumpe en la historia. Esa granada demolió los cimientos de esa teología y cambió el rumbo del pensamiento teológico para el resto del siglo. ¿Entendido? Así que tenemos una carta que enciende fuegos a lo largo de la historia. Pero, ¿cuál es exactamente el combustible? ¿Cuál es esa idea tan potente? La fuente dice que todo gira en torno a la justificación por la fe. Sí, pero antes de definirla, aclara lo que no es el Evangelio según Pablo. Un punto importante hoy en día. Crucial. Aclara que no es un evangelio de la prosperidad o de autoayuda, donde Dios es una especie de genio cósmico a nuestro servicio. No, no. Pablo presenta un evangelio teocéntrico, no antropocéntrico. El protagonista es Dios. Y lo describa como poder de Dios para salvación. ¿Sí? Y la palabra griega que usa para poder es dinamis. Fíjate que de ahí nos viene nuestra palabra dinamita. Dinamita. ¡Ostras, qué imagen! Es que no es una sugerencia, no es una filosofía. Es la dinamita de Dios, una fuerza explosiva capaz de demoler cualquier barrera. Vale, no es un argumento que te convence poco a poco. Es una fuerza que te transforma. Pero, ¿por qué se necesita algo tan explosivo? Tan grave es el problema. Según el argumento de Romanos, es el problema fundamental de la humanidad. La fuente contrasta esta visión directamente con la de Rousseau, La idea de que el ser humano nace bueno y es la sociedad quien lo corrompe. que es una idea muy extendida, ¿verdad? La de que en el fondo la gente es buena. Sí, es la visión optimista por defecto. Pues Romanos argumenta justo lo contrario. Sostiene que el problema no es externo, sino interno. Es un problema moral que afecta a toda la humanidad. La carta dedica los primeros 3 capítulos a construir un caso legal implacable para demostrar que todos, paganos y religiosos, están bajo el juicio de Dios. Y la conclusión es demoledora. La fuente utiliza un término teológico aquí, depravación total. Suena bastante extremo. Suena extremo, sí, pero es importante entender qué significa. La fuente aclara que no significa que todo ser humano sea tan malo como podría llegar a ser. O que no podamos hacer cosas buenas. Claro. Significa que el pecado ha afectado a todas las partes de nuestro ser. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad. Es como una grieta en los cimientos de un edificio. Aunque la fachada parezca intacta, toda la estructura está comprometida. No son algunos arañazos, como dice la fuente. Es una ruina. Vale, si el diagnóstico es tan grave, la solución no puede ser un simple apaño. Y aquí entra la justificación. Exacto. Y la clave es entenderla como un término legal, forense. No es que Dios nos vaya haciendo buenos poco a poco. No, no es como si nos inyectara una dosis de bondad. Es un acto declarativo. Imagina un tribunal. Estamos en el banquillo, culpables. La justificación es el acto del juez que, en lugar de condenarnos, nos declara justos. Pero si somos culpables, ¿en base a qué nos declara justos? Eso parece arbitrario, ¿no? Esa es la pregunta central. Y la respuesta de Romanos es, no en base a nada que haya en nosotros, sino en base a la justicia perfecta de otra persona, la de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta. Es un intercambio. Es un intercambio. Él toma nuestra culpa, nosotros recibimos su justicia. Por eso es por fe. La fe no es el mérito, es simplemente la mano vacía que recibe el regalo. Entonces no es tanto una transformación moral instantánea, como un cambio de estatus legal. Pasas de culpable a justo, en el tribunal celestial. Precisamente, la transformación moral es una consecuencia que se deriva de ese nuevo estatus, no es la causa. Primero eres declarado justo y luego, a lo largo de la vida, empiezas a vivir a la altura de esa nueva identidad.
Aquí es donde la cosa se pone, para mí, muy interesante. Porque la carta presenta un marco para entender a toda la humanidad a través de dos figuras, Adán y Cristo. Es una de las partes más ambiciosas, sí. Pablo presenta la historia humana como la de dos humanidades, cada una con un representante. Por un lado Adán y por otro Cristo. Y la fuente subraya que, para que el argumento funcione, Adán tiene que ser una figura histórica. Pero, un momento. Aquí alguien podría decir, y con razón, que no es justo ser condenado por algo que hizo un antepasado remotísimo. ¿Cómo justifica Pablo esta idea? Es una objeción muy lógica desde nuestro individualismo moderno, claro. Pero Pablo opera desde un concepto de identidad corporativa, que era muy común en el mundo antiguo. La idea de un representante que actúa en nombre de todo su pueblo. Vale. En el acto de desobediencia de Adán, él actuó como el representante de toda la raza humana. Y por tanto, las consecuencias de su acto, el pecado y la muerte, pues se extienden a todos los que representa. Hay una solidaridad en la caída. Una especie de pecado original de fábrica, vamos. Podría verse así, pero lo fascinante es que Pablo usa esa misma lógica, que nos parece tan injusta en el caso de Adán, para explicar la salvación. Aclaro, si podemos estar unidos a Adán en su condenación, también podemos estar unidos a un nuevo representante, Cristo, en su justificación. Es un paralelismo perfecto. Por la ofensa de uno, Adán, vino la condenación. De la misma manera, por el acto de justicia de uno, Cristo, vino la justificación que da vida. Así que el mismo principio que nos condena es el que nos salva. La lógica es simétrica. Completamente. Por un lado, a través de Adán se establece lo que la carta llama el reinado de la muerte. Y por otro, a través de Cristo, se establece el reinado de la vida. Y esto crea una realidad nueva para el creyente. La fuente usa aquí una analogía histórica potentísima. ¿Cuál? La abolición de la esclavitud en Estados Unidos. A ver, ¿cómo funciona esa analogía? Cuando se firmó la Proclamación de Emancipación, millones de esclavos fueron declarados legalmente libres de la noche a la mañana. Su estatus legal cambió al instante. Ya. Sin embargo, muchos, por ignorancia, por miedo o porque sus amos les ocultaron la noticia, siguieron viviendo en la práctica como si aún fueran esclavos. Su condición de facto no había cambiado, aunque su estatus legal sí. Entiendo. La libertad ya era un hecho legal, pero vivir en esa libertad era un proceso, un aprendizaje. Exactamente ese es el argumento de Romanos. El creyente ha sido liberado del reinado del pecado. Legalmente, el pecado ya no es su amo, pero la experiencia diaria puede parecerse a la de ese esclavo. El resto de la vida cristiana consiste en aprender a vivir de acuerdo con la libertad que ya te han dado. Vale, entiendo la teología, la idea de ser declarado justo y liberado. Pero suena todo muy abstracto. Si soy un romano del siglo I o alguien que lee esto hoy, ¿cómo cambia esto mi martes por la mañana? Esa es precisamente la transición que hace la propia carta. Los primeros 11 capítulos son de una teología densa, casi estratosférica. Pero en el capítulo 12, Pablo aterriza de golpe. Pasa de la doctrina a la ética, de la teología a la vida diaria. Y el primer paso que propone es radical. Pide a los creyentes que presenten sus propios cuerpos como un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Suena a contradicción. Los sacrificios eran de animales muertos. Ahí está la clave. En el sistema antiguo se traía un animal muerto al altar. El nuevo sacrificio es el de la vida entera, en tiempo real. Y no es algo que se haga solo en un templo. Es en el día a día. Es un culto que se ofrece en el hogar, en el mercado, en el taller. Tu vida cotidiana se convierte en el altar. Y para algo así supongo que hace falta más que fuerza de voluntad. La fuente habla de una mente transformada. Si la frase clave es «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Y aquí el griego original es fascinante. Para conforméis se usa la palabra schema, Esquema. que se refiere a la forma exterior, superficial, a las modas pasajeras. El mundo intenta constantemente amoldarnos a su schema del momento. Espera, eso es clave. Entonces la idea es que el mundo intenta darnos como una skin, una apariencia superficial, el esquema, mientras que la transformación real es cambiar nuestro código fuente. Es una analogía perfecta, porque la palabra para transformaos es metamorfó, de donde viene metamorfosis, y está relacionada con morfe, que no es la forma externa, sino la esencia interior.
El cambio no es ponerse una máscara, es una metamorfosis de dentro hacia afuera. Que empieza por cómo pensamos. Exacto. Y esa mente renovada tiene implicaciones muy concretas. Por ejemplo, en un tema tan espinoso o a la relación con el Estado. ¿Cuál es la postura que se plantea? Pues establece un principio general. La autoridad civil es instituida por Dios para promover el bien y castigar el mal. Por lo tanto, el ciudadano creyente debe, por norma, someterse, pagar impuestos, obedecer las leyes. Eso suena bien en teoría, pero la historia está llena de regímenes terribles. ¿Da la fuente algún criterio sobre cuándo la desobediencia civil es una obligación moral? Sí, aborda este punto. El principio de sumisión no es absoluto. Cuando la autoridad ordena algo que contradice un mandato explícito de Dios, la lealtad superior es a Dios. Claro. Se basa en el principio de es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La sumisión al Estado es condicional, la obediencia a Dios es incondicional. De lo público a lo personal. La carta también entra en los conflictos internos de la comunidad de Roma, entre los fuertes y los débiles. ¿Cuál era el problema? Era un problema muy práctico. En la iglesia había creyentes de trasfondo judío y otros de trasfondo pagano. Los débiles, probablemente los de trasfondo judío, tenían escrúpulos sobre ciertas comidas o sobre guardar ciertos días. ¿Vale? Los fuertes, con un entendimiento más robusto de la libertad cristiana, pues sabían que en Cristo todas las comidas son limpias y no tenían problema en comer de todo. Y me imagino la tensión, los fuertes mirando por encima del hombro a los débiles y los débiles juzgando a los fuertes. Has descrito la dinámica perfectamente. Es un patrón que se repite en cualquier comunidad. Y la solución que propone Romanos es revolucionaria, porque no se centra en quien tiene la razón teológica. Es increíble cómo un problema de una pequeña comunidad en la Roma del siglo I sigue siendo tan relevante hoy en día. La dinámica es la misma. Totalmente. Y la solución de Pablo es poner el foco en otro sitio. El principio rector no es el conocimiento ni el derecho, sino el amor. Le dice al fuerte, que en teoría tiene la razón, que tiene una responsabilidad mayor: soportar las flaquezas del débil, que limite su libertad por amor. Que esté dispuesto a limitarlas y eso va a hacer tropezar a su hermano. Y el modelo es Cristo, de quien se dice que no se agradó a sí mismo. Se prioriza el bienestar del otro por encima del derecho personal. Es una ética radicalmente contracultural. Haciendo un balance, es asombroso. Hemos visto cómo una sola carta ha sido la chispa de conversiones que cambiaron la historia, como las de Agustín y Lutero. Exacto. Ha redefinido el concepto de justicia. Y ha ofrecido este marco épico para entender a toda la humanidad. Eso es, con Adán y Cristo, para luego aterrizar en la ética más práctica y cotidiana que uno pueda imaginar. Lo que emerge al final es el poder de un argumento coherente y profundo. La fuerza de Romanos está en cómo construye un caso, pieza por pieza. Es una visión del mundo completa que conecta todos los puntos. Y hay un último detalle que me llama mucho la atención. El texto, después de construir este argumento teológico tan denso en los primeros 11 capítulos, no termina con una conclusión intelectual, en plan, queda demostrado que. No, termina con una doxología, una explosión de alabanza, porque de Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es un final revelador. Sugiere que, para el autor, la respuesta adecuada a la comprensión de algo tan profundo no es el orgullo intelectual, sino la humildad y la adoración. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Cómo sería si en otros campos del saber, la ciencia, el arte, la filosofía, el último paso del aprendizaje profundo no fuera solo la aplicación práctica, sino también un sentido de asombro, casi de reverencia, ante la complejidad y la belleza del sistema que se acaba de estudiar?